West Side Story de Spielberg, un auténtico remake del clásico del principio de los 60, que además venía de Broadway y que se ha convertido en una de las grandes películas de este finales de 2021, con mucha expectación por saber qué ha sido capaz de hacer el bueno de Spielberg con un musical tan clásico como este. ¿Ha estado a la altura, sí o no? Vamos a verlo en 7 puntos clave. Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar. Recordad que es un musical que viene de Broadway y que básicamente se basa un poquito en la historia de Romeo y Julieta, en clave moderna, en Nueva York, y con el tema racial entre dos grupos, vamos a decir, blancos y latinos, en este caso puertorriqueños, en lugar de dos grupúsculos enfrentados en la ciudad de Verona. Un auténtico clasicazo, el del 61, que ganó nada menos que 10 Oscars, una de las películas más galardonadas de la historia del cine, y que sin duda alguna es uno de los grandes musicales desde entonces, y donde parece que Spielberg era un auténtico enamorado de esta película y era uno de sus sueños, adaptar West Side Story a la actualidad, y lo ha conseguido, con un gran presupuesto detrás que se nota bastante, especialmente en los decorados. Esta noche lo importante es la familia. Y que voy a empezar por el número 1 de estos 7 puntos, con la idea de que quizá Spielberg haya vuelto con más fuerza, con más garra que nunca. Se nota que se ha implicado mucho en este proyecto, pues el film ante todo destila unas ganas de hacer cine como muy pocas veces se ha visto en el bueno del director de Indiana Jones en los últimos años. Hasta sus mejores películas, digamos que estaban bien, pero no era para enamorar a nadie. Esta película, siendo un musical que va a dejar fuera a mucha gente, yo no soy un amante del musical ni mucho menos, pero cuando están bien hechos te gustan porque cinematográficamente tienen mucho potencial. Y aquí Spielberg se ha volcado por completo y se nota. Hay una gran cantidad de recursos cinematográficos, además muy reconocibles en Spielberg, movimientos de cámara, el tema de que los actores vayan hacia la cámara en muchos momentos, es muy Spielbergiano, vamos a decir, y que respeta mucho el original, es casi un remake plano a plano o escena a escena calcado al original, pero también con muchos cambios, con un toque a Spielberg que se nota en muchos momentos. En cuanto a la parte técnica, también se nota mucho, pues por ejemplo, que aquí hay unas grúas de mucho más lujo, con mucho más medios, por ejemplo los decorados y demás, que luego hablaré de ellos. Es una película que rezuma, ante todo, una gran factura. De hecho, ha costado 100 millones y posiblemente sea el gran lastre de la película para que sea rentable. Es muy probable que pueda ser uno de los fracasos de la carrera de Spielberg, porque ha empezado con muy mal pie en la taquilla mundial y probablemente no sea capaz de alcanzar las cifras suficientes para saldar las deudas, así que veremos cómo va. Pero en cuanto a la factura de la película, en cuanto a lo cinematográfico, desde luego es uno de los ejercicios más estimulantes de Spielberg desde hace bastante tiempo, lo cual, siendo el director que es mucho decir. Al primer gringo que te sonría. Y siendo un musical con mucho dramatismo de por medio, como es este caso, es evidente que hacía falta un gran elenco de actores, con caras no tan conocidas en general, salvo el protagonista o el coprotagonista Ansel Elgort, que lo hemos visto por ejemplo en películas como Baby Driver. El resto son actores más bien desconocidos, desde el más secundario hasta el menos secundario. La propia protagonista, la que haría de María, que es una actriz que debuta en el cine en esta película, y que por cierto, no dentro de mucho, creo que en el 2023, la vamos a ver nada menos como Blancanieves en el live action que va a hacer Disney, si no me equivoco, con Gal Gadot haciendo de bruja malvada, lo cual también va a ser muy interesante ver cómo lo hacen para que esta actriz tan exuberante aparezca como una bruja. Una actriz que aquí rezuma talento, especialmente musical, tiene una voz preciosa, a la hora de hacer pues las actuaciones musicales es de lo mejorcito de la película, y desde luego llena la pantalla cuando aparece. De hecho, hay momentos donde cuando está cantando a su enamorado, a su amado Tony, parece que está en un auténtico cuento de hadas, con lo cual la verdad es que pega muy bien para ser la nueva Blancanieves. Pero ojo con los secundarios, desde los macarrillas de una banda o de otra hasta esa hermana de la protagonista que está espectacular. Una Ariana DeBose, una actriz todavía muy poquito conocida, aunque ya ha estado en alguna película bastante importante, que ya está nominada a los Globos de Oro y que yo no descarto, ya no solo que esté nominada al Oscar, sino que incluso se lo puede llevar como mejor actriz secundaria. Es una actriz que rezuma energía. Cuando aparece en pantalla se come la pantalla literalmente, y para mi gusto es la actuación más brillante de la película. Un auténtico terremoto, un auténtico ciclón cada vez que está en escena, que dices, por Dios, que no se vaya, que siga en pantalla, porque cuando está ella se la come por completo. Desde luego es lo más destacable en cuanto a actuaciones dentro de una película donde las actuaciones en general son muy buenas, especialmente en algunos momentos musicales. Por supuesto, las actuaciones en ese sentido son brillantes, pero también la parte dramática, sobre todo del último acto, la parte final, el clímax y demás, es una escena
donde además Spielberg se le nota que se ha volcado en todo lo que podía volcarse: la luz, la ambientación, los decorados, el dramatismo, las actuaciones de los actores. Es una escena que te va a impactar si te ha gustado la película y si has llegado hasta esa escena con muchas ganas. Pero tampoco nos podemos olvidar del coprotagonista Ansel Elgort, que es un actor que, por cierto, hace un tiempo había un rumor o rumores sobre que podía haber tenido un caso de acoso sexual y por ahí, y parece que ha quedado en nada, lo cual pues me congratula, porque es un actor que tiene muchísimo talento y muchísimo carisma y muchísimo futuro, y aquí también ha demostrado que tiene mucho talento actoral. Es un galán en toda regla, o sea, el chico es guapo y tiene una planta estupenda, pero aquí además a la hora de actuar en momentos como los musicales, donde yo tenía ciertas dudas, y sobre todo el dramatismo de la escena final que ya he comentado, es de lo mejorcito de la película. No te había visto antes. No eres puertorriqueño. ¿Eso importa? Y el tercer punto se lo voy a dar a los medios que tiene, y es que es una película donde se nota que ha habido muchos billetes, mucho parné, mucha plata para que todo luzca a lo grande. De hecho, 100 millones es muchísimo dinero teniendo en cuenta que no hay grandes estrellas en la pantalla, pero luego cuando ves la película, oye, los decorados son muy grandiosos, tanto al principio como en la parte final. Se nota que ha habido mucho dinero, aunque me sorprende bastante que esta película haya costado 100 millones, me parece mucho. Supongo que también habrán usado muchos efectos visuales que no se notan demasiado en la gran pantalla, mucha pantalla verde y cosas por el estilo que no se notan y que también encarecen mucho el producto, pero sigue siendo mucho dinero. Pero hay que decir que se nota, sobre todo en los decorados y los medios de los mismos. Hay que decir que es una película que sigue ambientada en los años donde transcurría la película de los 60, en los años, pues no sé muy bien cuándo, pero vamos, antiguamente, antaño, vamos a decir, en esa Nueva York, en ese Manhattan, donde había lucha de bandas rivales de diferentes etnias o diferentes nacionalidades o diferentes razas, buscando conquistar su territorio y mandar en su territorio, y donde brillan no solo los decorados, sino, pues por ejemplo, los vehículos. Hay un momento, por ejemplo, que se ve un metro antiguo de Nueva York que está muy bien hecho, etcétera, etcétera. Hay momentos que hay incluso decorados que parecen recordar a los momentos más brillantes del cine clásico, esos super mega decorados que se construían alrededor de una película y que luego se destruían y quedaban en nada. Aquí se nota que ha habido muchísimos medios, muchísimos lujos, y eso se agradece. Incluso también, por ejemplo, en la parte de los movimientos de cámara. Hay momentos donde la cámara flota alrededor de las actuaciones muy rimbombantes, con muchos extras, con muchos bailarines, con mucha ambientación alrededor y que están perfectamente ambientados y perfectamente coreografiados. Desde luego es una película con muchos medios, con muchos lujos que se notan y el espectador lo agradece. Cada día, todo lo que conozco se está vendiendo, demoliendo o quedando en manos de gente que no quiero aquí. El cuarto punto sería para la historia. Es cierto que es un remake de la original, por tanto, a los que ya la conozcan, pues no le van a sorprender, pero es una historia que está muy bien hecha. No deja de ser, como he dicho antes, una especie de Romeo y Julieta en tiempos modernos y con el musical de por medio. Por cierto, con no demasiados números musicales, tampoco es que sea un número musical cada 3 o 4 minutos. Hay como 5, 6, 7 escenas musicales importantes, de las cuales 2, 3 destacan mucho. Tenía muchas ganas de ver cómo habían adaptado el famoso Living in America, que todos conocemos y que asociamos a West Side Story y que está a la altura y al nivel, pero no hay tantos números o minutos o momentos musicales como se podía esperar, lo cual, para los no amantes del musical, como es mi caso, lo agradecemos, y la historia en sí es muy interesante. La lucha de bandas rivales con un protagonista que tiene un pasado de violencia que incluso le costó 1 año de cárcel, no quiere volver, es reacio a eso, se enamora de encima una persona que no es de su, bueno, pues de su raza o de su país o de su lo que sea, y ese amor es capaz de romper barreras a su alrededor y de prejuicios y demás. Y van a verse envueltos en toda la violencia que rodea al barrio en ese momento, además un barrio en el que se están derruyendo casas para edificar las nuevas y demás, lo de siempre. Y van a tener que intentar impedir una gran pelea que podría acabar en mucho derramamiento de sangre entre las dos bandas rivales, un final muy trágico, muy, como digo, Romeo y Julieta, pero que está muy bien conseguido. Es una historia que apasiona y que entras con ella con bastante rapidez, y además adornada con la brillantez que ya he mencionado antes, con los decorados y el talento de Spielberg puesto al servicio de la película. Es un producto que se digiere con mucha facilidad. Son unas 2 horas y 20, 25, un pelín larga, podría estar bien haberla dejado un poquito más corta, pero aún así no se hace pesada o lenta en muchos momentos, y eso se agradece. Además, el ritmo que tiene la cinta en muchos momentos hace que pase volando en más de un fragmento. Aléjate de él mientras vivas en mi casa. Ya soy mayorcita, Bernardo.
Y por supuesto, si hablamos de una película musical, hay que destacar los números musicales que aquí estaban ante un gran reto, y era no hacer recordar demasiado a los originales, que son muy míticos. West Side Story es uno de los musicales más importantes de la historia del cine, y aquí Spielberg lo ha logrado, ha hecho olvidarse los minutos musicales, las escenas musicales del pasado, y aquí les ha dado otro aire, ¿no? Es cierto que son muy parecidas a las originales, es cierto, en muchos momentos incluso es un calco a la película de los 60, ¿vale? Pero le ha dado otra energía extra, los medios de ahora, las posibilidades de ahora con movimientos de cámara, con efectos visuales y demás. Yo creo incluso que en algún momento hay bailarines que no son los protagonistas y están de alguna forma doblados, quizás escenas más arriesgadas, por ejemplo, con el protagonista, con Tony, hay momentos donde se ve que se juega el tipo en escenas complicadillas a la hora de bailar y demás, y yo diría que está falseado o que tiene un doblaje para que no sea el actor, pero aún así está muy bien disimulado y muy bien conseguido. Momentos de mucho colorido, momentos de muchos extras, de muchos bailarines bailando alrededor de los protagonistas, con escenas muy intrincadas, con muchos personajes, con escenarios muy grandes, cosas con muchos lujos, como he dicho antes, que a la hora de las coreografías y números musicales brillan como nunca. Es una película musical que va a pasar a la historia como un gran remake, aunque claro, el tema está en que los dos puntos últimos que voy a mencionar quizás sean los que pueden lastrar un poco la película, y es que claro, todo recuerda a un musical que además ya no es que sea un musical clásico, sino que es una película que no ha envejecido prácticamente nada y que todo el mundo conoce y ha visto en muchas ocasiones. Te necesitaremos para ir a la guerra. Porque el punto 6 va a ese detalle, el detalle de que sea una copia, vamos a decir, casi exacta a la original. Hay algunos cambios, hay algunos matices, hay algunas moderneces, entre comillas, si me permitís la expresión, respecto a la original, pero en general no deja de ser un calco a esa película que todos hemos visto y que es muy conocida, y que al final son 60 años, o sea, es mucho tiempo, pero en el cine no es tanto, para películas que ya hemos visto y muchas veces y que conocemos de sobra, como es el caso de West Side Story. Una película además muy galardonada, con lo cual es cierto que Spielberg se nota que ama ese musical y esa película en general, es cierto, pero yo la verdad es que creo que hubiera estado bastante mejor que hubiera hecho otro tipo de película o hubiera cambiado muchas cosas de esa historia o de esa película. Por ejemplo, ambientarla en la actualidad. Ya que vas a hacer un remake de un musical tan conocido, una película tan conocida, hacerla diferente para que no se parezca tanto o sea tan calcada a la original. A mí me hubiera gustado bastante más que hubiera adaptado el musical que vimos en los 60 a la actualidad, a esa historia que hay de racial y demás, de amor entre dos personas muy diferentes, a la Estados Unidos actual, a los Estados Unidos, a la América actual, donde además el tema está muy candente. Creo que además habría sido bastante arriesgado y valiente. Y al final, ceñirte a algo del pasado no deja de ser un poco, entre comillas, si me lo permitís, pelín conservador o cobarde, porque un tema que además está tan candente actualmente, habría estado muy bien darle su visión con un musical como West Side Story en los tiempos modernos, que además habría sido seguramente más barata, porque no te habrías gastado tanto dinero a la hora de recrear esos Estados Unidos del pasado. Pero bueno, queda un producto más que interesante, un producto que va a pasar a la historia de la filmografía de Spielberg, pero que ya, insisto, a mí me ha gustado, pues eso, algún cambio, algún detalle que la habría hecho distinta a la original, mucho más allá de modernizarla en cuanto a los aspectos técnicos. Si te vas con él, nadie te va a perdonar nunca. Y el punto número 7, espero que nadie se me enfade, porque es la reflexión que yo tengo con la película, habiéndome gustado bastante. Ahora le pondré la nota, porque la voy a poner una nota alta. Tiene muchas cosas muy favorables y que seguramente tengan alguna traducción en los premios de Globos de Oro o de Oscars que están por delante. Pero la pregunta que yo me hago, y os la hago a vosotros también, es ¿qué necesidad había de hacer este musical ahora mismo? Un musical tan clavado al original, una especie de calco, de copia al original, parecido incluso, no tan exagerado como aquel Psicosis que se hizo en los 90, pero una película que dices, ¿por qué no has hecho un musical diferente? ¿Por qué no has adaptado el West Side Story a la actualidad, como acabo de decir en el último punto? O, por ejemplo, haber hecho un musical que no se ha adaptado todavía a la gran pantalla, o un musical sacado desde cero, yo qué sé, un La La Land, por ejemplo, o El Gran Showman, que han sido musicales que han gustado mucho en los últimos tiempos. Es un género que nunca muere, aunque ha tenido momentos de más algidez que otros, pero ya hemos visto que hay películas que son musicales y que han ido muy bien. El Gran Showman fue un gran éxito, La La Land, que vamos a decir, incluso la película aquella de Elton John también fue bastante bien y era un musical. Yo creo que habría sido mucho más interesante que Spielberg, si tenía ganas de hacer un musical, hubiera hecho un musical nuevo o de Broadway y adaptarlo a la gran pantalla. A lo mejor haberse ocupado de la mítica Cats, que tantas críticas terribles tuvo hace un año o hace 2 años. Pero yo qué sé, hacer un West Side Story
gastarte 100 millonacos, que no los vas a recuperar porque la taquilla no ha empezado muy allá y creo que va a ser un fracaso, no tiene mucho sentido. Es cierto que Spielberg, es uno de los directores más importantes de la historia y de los más rentables, y también de los mejores o más importantes productores de la historia de Hollywood, pero aún así dices, coño, Spielberg, ya que te pones y tienes ganas de hacer un musical y rendir un homenaje a esos musicales de esos años gloriosos, por ejemplo el de West Side Story, hazte un musical nuevo, hazte algo nuevo, algo en el que tú vuelques tu talento y te quedes a gusto, pero que sea algo novedoso y que sea un producto nuevo por completo y que para el espectador sea un descubrimiento. A mí me parece un poco decepcionante que Spielberg haya volcado tanto tiempo de su carrera en los últimos tiempos y tanto dinero, tantos recursos, tantos medios en algo que ya conocemos y que ya hemos visto y que al final, por muy bien que le haya quedado este West Side Story, siempre tendremos el original. A mí me deja algo decepcionado. Creo que es como esto de que Cameron lleve más de una década en hacer Avatar 2 y Avatar 3. Es un tiempo como que pierdes y que a mí me hubiera gustado verle hacer otras cosas. Pues con Spielberg un poco lo mismo. Haber hecho otro musical, otro distinto, o haber hecho un West Side Story completamente distinto al original y arriesgar en esto o en lo otro. Y en unos tiempos tan convulsos, con una América en la que vuelve a haber muchos temas raciales y demás candentes, muchas polémicas por aquí y por allá, haber arriesgado, eres Spielberg, eres intocable, haber arriesgado en un tema racial más de actualidad, con los latinos o con los negros, por ejemplo, y hacerlo a tu manera, en los tiempos de ahora y con más libertad. Porque al final, imitar un original no deja de ser casi como un ejercicio de cine. A ver, ¿no? Eso lo hacen mucho en las academias de cine, ¿no? Venga, esta escena, y coger una de las tres e intentar imitarla lo mejor posible. Pues bueno, para un estudiante de cine es un reto, pero para un director con los medios de Spielberg no deja de ser una cosa como muy de vanagloriarse a sí mismo. Una especie de autorregalo que se ha hecho a sí mismo que al final va a acabar en un producto bien hecho, bien realizado, que va a dejar contento a mucha gente, pero que a mí me sabe un poco a... Es que es eso lo que he preguntado. ¿Había necesidad? Me deja un poco esto, me deja un poco pelof la sensación de que este hombre, con los medios que tiene, con el poder que tiene, podría haber hecho un musical de la nada, completamente desconocido, o habérselo inventado, o haberlo adaptado de Broadway, que habría sido espectacular y tremendo, y haber formado parte de la historia de los musicales con un producto completamente nuevo. Pero eso me temo que ya no lo podremos ver. Aún así, quedará este West Side Story, que desde luego es un ejercicio de cine muy interesante. Se nota que Spielberg aquí ha volcado mucho de su gran talento, es un director con muchísimo talento y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, y seguramente pues cuando acabe su carrera, cuando nos deje o cuando abandone el cine, será uno de los productos que más destaque como brillantez visual. Pero a mí me deja un poco frío eso, que es demasiado parecido o recuerda demasiado al original y por tanto, pues es como una bala que ha perdido en su revólver de las que le quedan, que no creo que le queden demasiado porque ya tiene una edad. Pero aún así, aparte de esto que he dicho en su último punto, yo voy a darle una nota bastante alta porque creo que es una película muy destacable en muchas cosas, en muchos detalles, y la dejo en un 8, pero con la sensación de que podría haber sido algo más en caso de haber cambiado, haber hecho otro musical o haber arriesgado. De hecho, en falta eso, un Spielberg valiente. En estos tiempos, él podía haberlo hecho sin ningún problema, no le habría pasado nada, haber cambiado West Side Story a los tiempos modernos y haber arriesgado con algún tema. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora os toca a vosotros cuando la veáis, o qué expectativas tenéis con ella, o con la clásica que todos conocemos. Como siempre, encantado de leer vuestros comentarios. Y ya sabéis, para frase de Robocop, no os metáis en líos.